Quizás lo que faltó en este caso simplemente fue unas gafas. El día de la captura lo relacionó que en otros días, antes de esa diligencia, se había percatado de la presencia del señor. Entonces, señora juez, para terminar, considera la Fiscalía que esa información que se aportó por la Policía Judicial y que fue suministrada por esos por ese informante, y que esa información fue trasladada a la señora juez, debe ser valorada. Y debe ser valorada de acuerdo a las reglas de la sala crítica y en conjunto con los demás elementos o con las demás pruebas que se debatieron en este juicio. Esas afirmaciones que hizo la Policía Judicial bajo la gravedad del juramento y relacionado, porque es un funcionario que tiene que perder y perderlo todo, porque aquí se le hicieron las advertencias de ley. Donde él venga a decir mentiras, señora juez, está en juego su carrera, su futuro. Pero él manifestó que ese informante le dio cuenta que la primera persona que estaba en la primera habitación era el mono. Y el mono, ¿a quién encontraron? Y es tan importante esa información que dio ese informante, señora juez, y se debe creerle que el mono es, porque lo que él contó relacionado sobre las actividades ilícitas desde hacía varios años en esa casa. ¿Y el resultado cuál fue de esa información? Un registro de allanamiento donde se capturaron 2 personas y donde se incautaron armas de fuego. Entonces, ese informante sí es creíble. Y por esa razón se le debe dar toda la credibilidad al funcionario de la Policía Judicial. Entonces, para la Fiscalía sí existe una convicción y se le debe, repito, se le debe dar todo el crédito a la Policía Judicial para proferir la sentencia de carácter condenatorio que está solicitando la Fiscalía. Muchas gracias, señora juez. Presente sus alegatos conclusivos. Gracias, señora juez. Comienzo citando al maestro Eduardo Galeano, comillas. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día mágico llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, porque mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadies, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneanos, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanías, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Cierro comillas. Señora juez, los hechos acaecidos el día jueves 13 de abril, jueves santo 13 de abril, en donde unos policiales irrumpieron en la vivienda de mi defendido, son el fiel reflejo del retrato, o lo retratado mejor por el escritor uruguayo. Pues los servidores al ingresar a la habitación encontraron durmiendo a su nieto, quien lamentablemente no fue visto como un sujeto de especial protección constitucional, sino como un instrumento que les posibilitaría engrosar sus estadísticas. Nótese cómo el menor fue cuestionado por los policiales acerca del paradero de su abuelo, y después de que éste los llevara hasta la cocina del señor, injustificadamente fue invisibilizado por los policiales, cercenándose los mínimos estándares, señora juez, del Estado social y democrático de derecho, y de paso, la ley kantiana en la que se cimentó la dignidad humana de nuestro Estado, la cual consiste en que el hombre sea visto como un fin en sí mismo y no como un medio para un fin. Como si fuera poco lo sucedido, señora juez, con el menor, hubo otra víctima. Esto es el señor que debido a la obstinada perseverancia de algunos policiales, los transformaron en un señor alto, mono y hermano, la cual llegó hasta el punto de elegir una inferencia de autoría o participación e imponerle en su momento al señor una medida preventiva de aseguramiento en establecimiento carcelario. Para este defensor, señora juez, no se sabe qué resulta más inverosímil, si afirmar que el señor es alto, mono y hermano de don Diego, o que el patrullero Burcia encontraba en un bolso que le había dado a guardar el señor a mi defendido 2 municiones calibre 5.56 y una munición 9 milímetros marca Luger, mismas que no son compatibles con las armas encontradas en la habitación de don. Vale la pena recordar, señoría, la sentencia bajo el radicado 48.175 del 2017, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, en la cual la Corte Suprema de Justicia afirma que la Fiscalía está en la obligación de probar la flagrancia en el juicio oral. Sin mayores disquisiciones, señoría, podemos afirmar que el representante del ente acusador no se ocupó en lo más mínimo de demostrar que el señor al momento de su captura se encontraba desarrollando alguna actividad delictiva, como también brilló por su ausencia el cumplimiento que debía haber, o que era la carga del Estado, en este caso del señor fiscal, de las categorías dogmáticas enmarcadas en nuestra norma rectora, el artículo 9, que dice la conducta para que sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable, punto. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Cierro comillas. Como conclusión parcial, señora juez, podemos afirmar que el abordaje que hizo la Fiscalía no alcanzó a superar el tamiz de la conducta relevante para el derecho penal. Y es que esa carga es ineludible para el representante del ente acusador. Máxime, cuando la acusación que se le hizo en calidad de coautor a título de dolo. Y si el ente acusador no demostró la conducta, a fortiori ni siquiera avisoró los elementos de esa clase de tipo subjetivo. Lo anteriormente expuesto es palmario, señora juez, y se sustenta en todas las pruebas, tanto testimoniales como documentales, que fueron practicadas en este juicio. A saber, por parte de la Fiscalía, señoría. Tenemos el primer testigo, el señor. A dicho funcionario, señora juez, se le impugnó la credibilidad en repetidas ocasiones, en repetidas veces, debido a que sus manifestaciones no se acompasaban, no solo, señoría, con las afirmaciones hechas por la fuente humana en los informes 17, sino también con las actas de incautación de armas de fuego que él mismo suscribió,
intentando, nótese bien, señora juez, hacer creer que las armas de fuego encontradas en la diligencia también le fueron halladas a este policial, como él mismo lo afirmó en su momento, señora juez, como director o responsable del allanamiento y máximo jerárquico de ese entonces, en ese procedimiento, manifestó que a través de la fuente humana daba cuenta, y es una de las premisas de las que parte el fiscal, pero valga decir desde ahora, señora juez, que esa premisa que él subraya, que es la fuente humana, como génesis o como fuente, digamos, valga la redundancia de este proceso y en ese entonces la investigación, dio cuenta que las personas que vivían allí se dedicaban al ilícito. Valga decir, señora juez, que la fiscalía parte de una premisa falsa. En líneas generales, respecto a la fuente humana, se tiene que en ningún momento la fuente humana manifestó, como lo querían hacer ver los policías, empezando por el señor, en estos informes que se presentaron en juicio, manifestó que las personas que vivían allí eran las que se dedicaban al ilícito. Siempre habló en singular, es decir, siempre habló que el señor era el que vivía ahí, o el que vive ahí, y era el que se dedicaba. Nunca pluralizó. Es tanto, y es palmario, señora juez, que el investigador le preguntó, y eso fue leído en juicio, durante el juicio fue leído, el investigador le preguntó a la fuente que qué otras personas vivían allí, y la fuente humana lo que respondió era que vivía otro señor de edad, o sea que sí habló del señor, pero no dio más descripciones ni lo implicó en el hecho ni en la actividad que estaba denunciando. Luego la fuente humana sí se refirió a un señor de edad que también vive ahí, pero en ningún momento lo comprometió, porque las personas que él comprometió, y que es lo que pretende hacer la fiscalía, y es tergiversar lo dicho por la fuente humana, es precisamente que la fuente humana solo se refirió a que había una persona alta, oígase muy bien, señora juez, y mono, que permanecía. Situación esta que también fue confrontada no solo con el señor subintendente de defensor en el contrainterrogatorio, sino también frente al señor, pues ellos insistían en que la fuente humana decía que el mono vivía ahí, cuando en realidad lo que dijo la fuente humana era que permanecía. Respecto al testimonio del patrullero, señora juez, este testimonio debe ser valorado con especial atención, sobre todo desde las impugnaciones de credibilidad que hizo este defensor, ya que fue este señor quien supuestamente encontró en un bolso que estaba en una esquina de la habitación las dos municiones calibre .556 y una Luger 9 milímetros. Lo anterior se advierte toda vez que el testigo incurrió en el mismo error protuberante, no es un error es vagal, no es un error minúsculo, sino que es un error protuberante, como fue confundir al mono alto hermano del señor. Tal fue la intransigencia, que pese a estar en sala, el patrullero buscaba que era él, o era aquel, el alias el mono. Adicional a ello, buscó hacer ver como si la fuente humana hubiese indicado que las personas que vivían allí eran las que se dedicaban al ilícito, cuando lo que realmente manifestó, señora juez, el informante, era, comillas, que las personas, preguntado, informe qué más personas reciben los niveles que menciona aparte que usted señala como esta. Aparte de esa persona, vive otro señor de edad, pero la verdad no me sé el nombre, cierro comillas. De igual manera, se intentó por parte de este policial, como ya se dijo, que la fuente humana había advertido de que las dos personas que vivían en este inmueble eran las que se dedicaban al ilícito, cuando eso no fue así, toda vez que en el informe, el 15, subrayo, dice, comillas, ahí en la casa, dice la fuente humana, ahí en la casa también mantiene en el hermano que le dicen el mono. Él mantiene por ahí 55 años de edad, cierro comillas. Luego, señora juez, respecto de este testigo, se debe advertir que es demasiado, cuando lo dice el señor fiscal, demasiado sospechoso, que inicialmente haya advertido de que la fuente humana lo que le dijo era fiel y copia de sus versiones, y después haya abruptamente manifestado que la fuente humana después le dijo sin haberlo escrito, o sea, de manera, digamos, informal. Eso no puede pasar por alto, señora juez, toda vez que ahí hubo un cambio en la versión de él. Otra situación que llama poderosamente la atención de esta unidad de defensa, y que raya desde los aspectos, como dice el señor fiscal, desde la sana crítica de las reglas de las indéresis, de la mínima, es que cómo es posible que él haya podido o haya ingresado, digamos, al inmueble, se haya situado en la esquina de la habitación y en un bolso, incorporando la mano, haya sacado 3 municiones, 2 calibre .556 y una marca Luger, sin ni siquiera estar empacadas, y como por arte de magia salieron esos 3 elementos. Es de subrayar que, por un lado, no tiene algún asidero o un sentido o un principio, ni siquiera se compadece con el principio de razón suficiente de que esas municiones estén allí, y por el otro, como lo corroboró el señor balístico, estas municiones, señora juez, que supuestamente halló el señor, no se compadecen, o mejor, no son útiles para las armas que encontraron en la habitación que la policía, para efectos de ilustración, enumeró como 1, habitación 1. Luego, pues, no tiene sentido ni el sitio, ni siquiera el sitio, ni el supuesto descubrimiento que hubo. Y que es peregrina la afirmación en que la fuente humana, pues, que tenía susto de que dijo una parte, pero la otra parte, que era la crucial supuestamente para este proceso del señor fiscal, no la mencionó, pues no resulta para nada admisible desde ningún punto de vista. Señora juez, desde luego, señoría, este funcionario merece total cuidado en sus declaraciones. Pues participó directamente en el allanamiento. También fue, señora juez, el único policía que dijo que en la habitación para efectos gráficos, la número 1, se encontraba un niño, quien luego del operativo, según el testigo, fue entregado a la mamá. Nótese que esta afirmación la hizo el testigo durante el interrogatorio directo que realizó la fiscalía. Y nótese también, señora juez, que antes que este testigo lo antecedieron sus compañeros, afirmando
que al momento del allanamiento solo se encontraban 2 personas. Y uno podría pensar, si habían más personas, ¿por qué no estaban en el informe? Es así, señora juez, como reitero mi solicitud pues, de inocencia, se declare la absolución de mi prohijado. Vamos a dar inicio a la continuación de la audiencia de juicio oral y público. En este momento procesal, conforme a lo establecido en el artículo 447 de la norma en cita, este despacho anuncia su sentido del fallo, no sin antes dejar constancia que en el desarrollo de este juicio se fueron desarrollando cada una de las etapas con la presencia y participación activa de las partes intervinientes en dichas audiencias. Ahora, este despacho, por considerar que no logró desvirtuarse la presunción de inocencia del señor tanto, al no reunirse las exigencias del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal que nos rige, este despacho absuelve de los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación al señor quien fue acusado como autor material de punible, fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones contemplados en el título 12, delitos contra la seguridad pública. Anunciado entonces el sentido del fallo de carácter absolutorio, dentro de los términos señalados en el artículo 447, parágrafo, se señalará como fecha y hora para proferir la respectiva sentencia.